Hola queridos pajarines y pajarillos del YouTube, hoy voy a hablar de la película La Casa de al lado. Tengo la película, que es de las películas de terror del año pasado, que ya el año pasado tuvimos varias, ¿no? Tuvimos La Purga, o Noche de la Bestia, el expediente Warren, El Conjuro, The Conjuring. Tuvimos La Matanza de Texas 3D. Tuvimos, bueno, un montón de películas el año pasado de terror. Entonces esta es una de ellas que es una película de terror con una idea, pero con un buen atributo, ¿no? Que es tener de protagonista a Jennifer Lawrence, ¿no? Una actriz que ha estado escalando y ha sido muy inteligente en cuanto a su carrera artística, ¿no? Como actriz. Eso siempre es un buen atributo. Y otro gran punto es de que la historia que se nos presenta viene a estar situada en una casa. Entonces es una película de terror situada en una casa con una actriz protagonista, ¿no? Entonces, rodeada de actores secundarios de otras películas. Entonces, esa sería la premisa. Una casa en el entorno es muy interesante porque mirad lo que han hecho con The Conjuring, El Conjuro. Teníamos las películas de Amityville y salió un peliculón de terror. Esta película es una película que yo la sitúo entre suspense y terror. La casa de al lado. Y vamos a empezar a analizarlo. Bien. Es una película que ha costado alrededor de 30 o 50 millones de dólares. Y bueno, a nivel mundial recaudó como 150, por ahí. En los Estados Unidos recaudó, yo creo, más o menos como 70. El resto del mundo recaudó otro. En el fondo es de que, claro, pasaron su presupuesto, recaudó más de su presupuesto, pero tampoco fue la película de que pum, diera dinero. Diera la explosión de dinero como dio The Conjuring. Fue una película que dio dinero a los cines, pero no es una película que haya llegado, Dios mío, esto dio, no, esto es una película rutinaria, simple, que cayó en una fecha. Solo yo se estrenaste en una fecha que no había nada interesante y pum, la gente lo mamó, enfocarse en la actriz, y en el programa y se fue a ver la película. Bien. Yo tendría que decir las cosas. Esta es una película que está bien, está entretenida, tiene bastante buenas escenas, pero hay cosas que le falta a esta película. Primero porque yo vi a los trailers y parecía un tipo de fantasía de horror adolescente. No rollo crepúsculo, que estoy diciendo, que parecía una fantasía de terror, de horror adolescente, rebajando el nivel de sangre, rebajando el nivel de todo. Y un poco de esa esencia, un poquito de esa esencia era lo que había reflejado en esta película. Hay sangre, pum, vemos unos chorritos de sangre saltando por la pantalla, pero son contados momentos. Luego tenemos otras determinadas secuencias, otras secuencias, y finalmente hay una sorpresa al final de la película. Es como, pero pasa un poquito como Oblivion de Tom Cruise, ¿no? Alargan tanto la historia, alargan tanto el chicle, que es como, al final te sacan el truco. ¡Wow! Un truquito, pumba, de que es acojonado, ¿no? Claro, por esto es esto, por esto lo otro, por esto lo otro. Entonces al final indexa con toda la película. Es como, y aquí lo hicieron bien. Porque no, pero hay películas que el final que indexa con toda la película simplemente para mí no funcionan. Por ejemplo, de un Invite, ¿no? La maldición de la semana. Al final intenta indexar con toda la película, contar una historia como alternativa. Y The Invite es genial, es una de las mejores películas
del terror moderno, antes del Conjuro. Pero al final es una chorrada. Entonces, estoy explicando. Vale. Jennifer Lawrence me gustó. Me gustó su personaje. Y la actriz es una buena actriz, es una guapa actriz. Es lo que es, tío. Megan Fue Crash, ya actuado alguien de este año y tío, está muy bien. Esta actriz ya tiene un muy buen futuro en películas de acción, ciencia ficción por ahí. El caso es de que aquí canta algunas canciones y les canta bastante bien. Eso yo creo que es un punto a la película. Es una película para verse con amigos. No es una película que te acojone completamente. Y si lo comparamos, es una película de género de suspense y terror. Nada de género slasher. Hay algunos disparos, eso sí, ya lo digo, sangre. Pero son contados momentos. Es una película que intenta ser película de terror seria. Y le falta algo, ¿no? Le falta potencia, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte de los spoilers que os vais a encantar. Spoilers. Bueno, esta historia va de una... spoilers, tipo. Una casa que habitó hace mucho tiempo, que va de una chica mata a sus padres y a su madre, pero su hermano resulta resguardarla, asegurarla y todo eso, ese pedo, ¿no? La asegura. Y todo al principio de la película es como que vemos de que realmente habían tres hermanos, dos hermanas y este chico, Ryan. Pero el punto es de que sucede de que después, un montón de años más tarde, él se queda viviendo en esa casa, estudia, pero llega una chica a mudarse con su madre, que es el personaje interpretado por Jennifer Lawrence. Entonces finalmente estos dos personajes, el dueño de esta casa, este joven, ellos se relacionan y terminan siendo novios. Pero el caso es de que era un trato de pánico y de ira, ataca a este, ataca al otro, y finalmente, el examen, de que pum 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 pum, el personaje tiene problemas, pumba, le dispara y logra meterlo al instituto mental. Y al final de la película nos damos cuenta de que no solamente habían dos hermanos, ella y ella, había él y la otra, y que esa historia de que se murió la otra era mentira. Era una cosa que se le había quedado a él en un trauma porque su madre hacía de que él, Ryan, se disfrazara de mujer y le decía Carrie Ann, que realmente Carrie Ann no existió. Entonces decía, mi nombre no es Carrie Ann, me llamo Ryan, y pum, la madre le golpeaba. Entonces ahí quedó con un trauma psicológico y tal, ¿no? Ya lo digo. ¿Queréis ver una película de terror? Que está bien, pues bueno, tenéis esta película, La casa de al lado. Jennifer Lawrence, terror, película rutinaria. Cumple. Gracias.